¿Tú alguna vez te has equivocado de hotel? Porque yo sí. Pero no como te imaginas. No fue por despiste, ni por un error de reserva. Fue algo más raro. Algo que ahora, viéndolo con perspectiva, parece el primer ladrillo en la demolición de mi matrimonio. Era un viernes por la tarde. En teoría, yo estaba en un curso de formación de 3 días organizado por el despacho en Zaragoza. Nada raro, típico evento de empresa con presentaciones aburridas, coffee breaks de galletas industriales y noches solitarias en habitaciones impersonales de hotel. Pero el caso es que esa tarde, después de la última charla, decidí salir a dar un paseo por el centro. No conocía bien la ciudad, pero me apetecía desconectar, respirar un poco. A eso de las 8, ya casi de noche, empecé a volver caminando al hotel. Pero cuando entré, algo me dio mala espina. La recepción estaba llena de turistas ingleses con chanclas, la decoración era completamente distinta y, lo más raro, el recepcionista no me reconocía. Me miraba como si estuviera loca. Me pidió el DNI, al ver su cara, entendí, ese no era mi hotel. Me giré para irme, un poco avergonzada, y entonces lo vi. A Javier. Mi marido. Sentado en el bar del hotel. A 300 kilómetros de Valencia. Y no estaba solo. Estaba con una mujer. Rubia, alta, de unos 30 y pocos. Vestida como quien no espera que nadie la vea, pero con ese tipo de ropa que sabes que es cara sin mirar la etiqueta. Se estaban riendo. De cerca no se oía lo que decían, pero no hacía falta. Ella le tocó la mano. Él no la apartó. Yo me quedé paralizada. Literalmente. Como si mis piernas se hubieran enraizado al suelo. No fue miedo. Fue incredulidad. Me sentía como una extra en una escena que no entendía. ¿Por qué? ¿Qué demonios hacía mi marido en Zaragoza? ¿Y con quién? No sé cuánto tiempo estuve ahí. Unos segundos. Quizás menos. Luego salí casi corriendo sin que me viera. Me temblaban las manos, el corazón me retumbaba en las sienes. No podía entenderlo. Él me había dicho que ese fin de semana tenía trabajo acumulado, que aprovecharía mi viaje para ponerse al día. Que incluso le venía bien un poco de espacio. ¿Y estaba aquí? ¿En otro hotel? ¿Con otra mujer? Volví al mío sin sentir los pies. Subí a la habitación. Me senté en la cama como si necesitara comprobar que seguía siendo real. Y, sin saber muy bien por qué, me reí. Me salió una risa extraña, nerviosa, como de alguien que no sabe si está siendo protagonista de una broma muy elaborada o de una pesadilla. Ese fue el principio del fin. Aunque todavía no lo sabía, esa noche cambió algo en mí. No por lo que vi, sino por lo que no hice. No lo llamé. No lo enfrenté. No le escribí. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo por primera vez que yo también tenía derecho a guardar secretos. No me habló hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Me mandó un mensaje como si nada. ¿Qué tal tu primera noche? ¿Mucho ruido? Yo lo leí en silencio, sin responder, pensando si acaso la rubia también roncaba. No contesté nada. Apagué el móvil y me fui a la última charla del día. Me pasé toda la conferencia mirando al ponente sin escucharlo, repasando en la cabeza lo que había visto la noche anterior. No estaba 100% segura de que fuese lo que parecía. Podría haber sido una conocida. Una excompañera. Una casualidad. Pero en el fondo de mí sabía que no era eso. No porque tuviera pruebas, sino porque la actitud de Javier era la de alguien que no esperaba ser visto. Y eso fue lo que más me pesaba. Volví a casa el domingo por la tarde. En el tren me pasé casi todo el viaje pensando si iba a decirle algo o no. Al final decidí que no. Quería ver hasta dónde llegaba. Si era capaz de mentirme sin pestañear, si tenía el valor de sentarse conmigo en el sofá como si nada. Cuando entré en casa, me recibió con un beso corto, sin entusiasmo. Llevaba ropa de estar por casa, el pijama de verano de cuadros y las gafas de leer. Estaba con el portátil abierto en el salón. Me preguntó cómo había ido el viaje y si había comido algo. Le dije que sí,
que el curso era una mierda y que el AVE se retrasó un poco. Asintió con cara de rutina. Me preguntó si quería ver una serie. Dije que no. Me duché y me metí en la cama. Ni una pregunta más. Ni una mención. Nada. Pasaron 3 días y no lo aguanté más. No porque necesitara saber la verdad, sino porque me estaba empezando a dar asco su tranquilidad. El miércoles por la tarde, cuando llegó del trabajo, le pregunté si había salido el fin de semana. Me dijo que no, que estuvo en casa poniéndose al día con unos informes. Me miró a los ojos cuando lo dijo. Le pregunté si había hablado con alguien. Me dijo que con sus padres por teléfono. Le pregunté si había estado en Zaragoza. Ahí bajó la mirada. Me dijo, ¿qué? Se lo repetí, que si había estado en Zaragoza. Lo dijo en voz baja. Zaragoza, ¿qué dices? Me quedé mirándolo sin decir nada. No tenía un plan, ni una estrategia. Solo quería ver cómo reaccionaba. Y ahí pasó algo que no esperaba. Javier se levantó del sofá, fue a la cocina, abrió una cerveza y se quedó en silencio. Durante unos segundos. Luego volvió, se sentó, y me lo soltó. ¿Qué viste? No fue una pregunta de defensa, fue una pregunta de alguien que sabe que ha perdido. Yo respondí, lo suficiente. Me preguntó si lo seguí. Le dije que no. Me preguntó si la conocía. Le dije que no me hacía falta. Ahí empezó a temblarle la pierna. Siempre le pasa cuando se pone nervioso. Yo me crucé de brazos. No estaba llorando, ni gritando. Solo quería oírlo decirlo. Y lo dijo. Se llamaba Clara. Era compañera de un máster que había empezado hacía unos meses. Me dijo que no había pasado nada aún, que solo se habían visto un par de veces fuera del aula. Me dijo que fue casualidad que justo estuvieran en el mismo hotel, que ella iba por otro tema. Le dije que no me tomara por tonta. Me dijo que no era lo que yo pensaba. Le dije que me dijera exactamente qué pensaba yo, a ver si coincidíamos. Se calló. Me levanté y fui a la cocina. No sabía si iba a vomitar o si solo necesitaba espacio. Desde allí le pregunté si pensaba seguir viéndose con ella. Me respondió desde el salón, no lo sé. Esa fue la frase. No lo sé. 3 palabras que me sacaron más rabia que si hubiera dicho que sí. Volví al salón, lo miré y le dije, entonces te da igual lo que pase con nosotros. Me respondió que no, que por eso no había hecho nada todavía. Le dije que el problema no era si se había acostado con ella, sino que había querido hacerlo. Que se había preparado para eso. Que se había ido a otra ciudad para hacerlo. Y que lo único que lo había detenido era que no se atrevía a dar el último paso, no que no quisiera. Bajó la mirada de nuevo. Silencio. Se fue a dormir al sofá esa noche. Yo no se lo pedí. Lo hizo él. Supongo que quería castigarse o protegerse. No lo sé. A la mañana siguiente se fue temprano. Me dejó una nota en la mesa con 2 frases. Necesito pensar. No voy a ir a trabajar. Te llamo luego. No lo hizo. Pasaron 2 días y no supe nada de él. Llamé a su empresa el viernes por la mañana y me dijeron que había pedido unos días de asuntos personales. Apagué el móvil. Cerré las persianas. Me metí en la cama y me quedé ahí hasta el sábado. Cuando volvió, parecía otro. Llevaba la barba sin afeitar, ojeras, la misma ropa del miércoles. Me dijo que había estado en casa de su hermano. Que no había hablado con nadie. Que lo había pensado mucho. Me senté frente a él y le pregunté si me iba a dejar. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si la iba a seguir viendo. Me dijo que no estaba seguro. Le pregunté si aún me quería. Tardó en contestar, pero dijo que sí. Le pregunté si pensaba que eso bastaba. Y no supo qué decir. Me pidió perdón. No de forma dramática. Ni llorando. Solo eso, perdón. Me dijo que no quería hacerme daño, que se había confundido. Le pregunté si estaba enamorado de ella.
Me dijo que no, que solo había sentido algo distinto. Algo que lo había hecho sentirse vivo. Le pregunté si conmigo se sentía muerto. No contestó. Esa noche durmió en la cama. No nos tocamos. No hablamos. Cerramos los ojos como si el día no hubiera pasado. Pero yo no dormí. Y ahí fue cuando empecé a pensar que si él había buscado algo fuera, yo también podía hacerlo. No como venganza, ni por despecho. Simplemente porque yo también me sentía muerta desde hacía tiempo. Y ahora entendía por qué. Pasaron 3 días sin que habláramos más del tema. Desayunábamos en silencio, él se iba a trabajar, yo hacía lo mío, y por las noches veíamos la tele como si estuviéramos viendo la vida de otros y no la nuestra. No hubo caricias, ni peleas, ni lágrimas, solo ese vacío entre nosotros que se hacía más grande cada vez que evitábamos mirarnos directamente. Fue el sábado por la tarde cuando ya no pude más. Estábamos sentados en el sofá, él con el portátil abierto y yo fingiendo que leía una revista, aunque no había pasado una página en más de 10 minutos. Cerré la revista, respiré hondo y le pregunté, ¿te parece normal lo que estamos haciendo? No levantó la vista. Me dijo, ¿el qué? Le dije que fingir, ignorarnos, vivir como si todo fuera igual, cuando claramente no lo era. Entonces cerró el portátil y se giró hacia mí. Me dijo que no sabía cómo arreglarlo, que no tenía un plan, que no quería hablar solo por hablar porque tenía miedo de empeorarlo. Le dije que ya estaba empeorado, que el silencio también destruye. Le pregunté si había vuelto a ver a Clara. Me dijo que no. Le pregunté si seguían en contacto. Tardó un poco más en responder, pero terminó diciendo que sí, que ella le había escrito y que él no supo si contestarle o no. Le dije que eso era lo mismo que seguir viéndola. Me miró sin decir nada. Le pregunté si pensaba dejarla fuera de su vida. Me dijo que no sabía si era capaz. Ahí perdí el control. Le grité que no se podía estar a medias en esto, que no podía estar en casa jugando a ser mi marido y tener en el bolsillo la posibilidad de otra relación. Le grité que no era una mujer de repuesto. Me levanté del sofá, él también se levantó, y empezó la discusión más fea que hemos tenido en todos los años de matrimonio. Me dijo que yo también había cambiado, que no lo miraba como antes, que me notaba ausente desde hace meses. Le dije que claro que estaba ausente, que llevaba años sintiéndome invisible, que vivía con alguien que solo hablaba de números, informes y estadísticas. Me dijo que no podía ser mi animador personal, que él también tenía derecho a sentirse cansado. Le dije que una cosa es estar cansado y otra muy distinta es irse a otra ciudad a buscar cariño con otra mujer. Me dijo que no la estaba buscando, que simplemente se dio, que fue algo que no esperaba. Le dije que si uno no busca, no encuentra, y que había tenido que hacer llamadas, coordinar horarios y mentirme para estar con ella, y que eso no era casualidad. Me preguntó si yo alguna vez había sentido que necesitaba algo más. Le dije que sí, pero que no había ido a buscarlo. Me preguntó si era feliz. Le dije que no desde hace mucho. Me preguntó por qué nunca se lo dije. Le dije que porque cada vez que intentaba hablar, él me contestaba con monosílabos o cambiaba de tema. Le dije que había noches que lloraba en silencio al lado suyo, y que él no se daba cuenta porque estaba demasiado ocupado mirando el móvil. Me dijo que no sabía que yo me sentía así. Le dije que nunca preguntaba. Y ahí se quedó en silencio. Después vino una pausa larga. Los dos de pie en el salón, respirando fuerte, con los ojos llenos de cosas que ninguno se atrevía a decir. Y entonces él preguntó lo que sabía que no debía preguntar, pero igual lo hizo. ¿Hay alguien más? Fue como una bofetada. Le dije que no había nadie más. Que si algún día lo había, iba a tener los huevos de decírselo a la cara. Me dijo que no quería saberlo. Le respondí que entonces no preguntara. Se sentó otra vez, hundido, derrotado. Me dijo que no quería perderme, pero que no sabía si todavía podíamos arreglar lo que teníamos. Me preguntó si yo creía que valía la pena intentarlo. Le dije que no lo sabía. Que estaba muy enfadada, muy herida, y que necesitaba pensar. Me pidió que no lo dejara, que no tomara decisiones todavía.
Le dije que no iba a tomar decisiones en caliente, pero que él tenía que entender que había roto algo que no se repara con una disculpa. Me dijo que no esperaba que lo perdonara ahora, pero que quería demostrarme que aún era posible. Y ahí fue cuando, sin pensarlo demasiado, le dije que necesitaba espacio. Que se fuera unos días, que estuviera en casa de su hermano o donde fuera, pero que no podía seguir compartiendo cama, cocina y baño con él como si no hubiera pasado nada. Se quedó en shock. Me preguntó si lo estaba echando de casa. Le dije que no, que necesitaba espacio real para pensar. Me dijo que eso era muy duro. Le dije que lo que había hecho él era mucho más duro. Esa noche se fue. Preparó una mochila pequeña, se despidió sin abrazarme, sin besarme. Me dijo, te llamo mañana. Le dije que no lo hiciera, que cuando estuviera lista yo lo buscaría. Se fue sin insistir. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré hondo. Por primera vez en muchos días me sentí sola, pero no confundida. Ya no era solo su culpa, ya no era solo una traición puntual. Era todo. Era la acumulación de años de descuido, de rutina, de silencios, de falta de tacto y ganas. Y lo peor es que ahora que se había ido, no sentía alivio. Sentía rabia, tristeza y una pequeña chispa que aún no sabía qué era. Quizás libertad. Quizás culpa. Quizás las dos cosas. Me fui a dormir sin cenar. Me costó conciliar el sueño, pero cuando por fin cerré los ojos, no soñé con Javier. Ni con Clara. Soñé conmigo. Con una versión de mí que ya no se sentía apagada. Y aunque sabía que todo lo que estaba por venir iba a ser complicado, en el fondo ya lo había decidido, yo también iba a buscar lo que me faltaba. No volví a saber de Javier durante una semana completa, y no lo busqué. Necesitaba espacio, eso fue lo que le pedí, pero también necesitaba entender qué sentía yo realmente. Los primeros días fueron raros, me movía por la casa con la sensación de estar en un lugar prestado, sin tener que compartir silencios incómodos ni fingir conversaciones vacías. Cuando me levantaba, no encontraba su taza de café en la encimera, ni sus papeles en la mesa del salón, ni el sonido de sus teclas mientras trabajaba desde el portátil. Todo estaba quieto, limpio, demasiado ordenado. Y, aunque me daba una cierta calma, también me daba miedo reconocer que no lo echaba de menos. Me sentía extraña, como si estuviera empezando una vida que no había elegido, pero que, en cierto modo, me pertenecía. En esos días, Marcos volvió a escribir. No lo buscaba desde hacía semanas, pero justo el martes, después de comer, recibí un mensaje suyo preguntando cómo me iba. Le contesté con un todo en orden, aunque no era verdad, y él enseguida me propuso tomar un café después del trabajo. Dudé, pero al final acepté, porque me apetecía hablar con alguien que no tuviera nada que ver con mi casa, con mi matrimonio, con esa sensación de fracaso que me rodeaba. Nos vimos en una cafetería cerca del despacho. Cuando llegué, ya estaba esperándome. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa de esas que no forzaba a nadie, una sonrisa de verdad, y eso fue lo que me descolocó. Empezamos hablando del trabajo, del curso, de cosas triviales, pero poco a poco la conversación fue cambiando. Me preguntó si estaba bien, y no supe qué responderle. Le dije que estaba pasando una etapa, y él asintió sin presionar. Me dijo que si necesitaba hablar, él estaba ahí. Me quedé callada un rato, removiendo el café con la cucharilla, y al final le conté parte de la verdad. Le dije que Javier y yo estábamos separados, temporalmente, que las cosas se habían torcido. No entré en detalles, no quería parecer una víctima ni una esposa despechada, solo quería que alguien me escuchara. Marcos no me interrumpió ni una sola vez, solo asentía y me miraba con atención. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio y luego dijo, a veces, cuando algo se rompe, no hace falta repararlo, sino entender por qué se rompió. Esa frase me dio vueltas en la cabeza durante días. Nos vimos 3 veces más esa semana. No pasó nada físico entre nosotros, pero cada vez que nos veíamos, sentía algo que no quería admitir. Me gustaba estar con él, me hacía sentir ligera, escuchada, viva. Una tarde, al despedirnos, me abrazó. No fue un abrazo de compromiso, fue de esos que duran unos segundos más de lo normal, lo suficientes para que notes que algo está cambiando.
Me fui caminando hasta casa con un nudo en el estómago, no de culpa todavía, sino de conciencia. Sabía que estaba cruzando una línea, aunque aún no del todo. El viernes siguiente, Javier apareció de nuevo. No me avisó. Simplemente llegó con una maleta, tocó el timbre y cuando abrí la puerta lo vi más delgado, con la barba crecida y la cara tensa. Me dijo que venía a recoger algunas cosas y que, si no me importaba, quería hablar un momento. Lo dejé pasar, cerré la puerta y nos quedamos en el salón. Puso la maleta al lado del sofá y se quedó de pie, como si no se atreviera a sentarse. Me dijo que había estado pensando, que no tenía ninguna relación con Clara, que había roto todo contacto, que había decidido no volver a verla. Lo dijo con una voz firme, casi ensayada. Le pregunté si lo hacía por mí o por él, y me dijo que por los dos. Le pregunté si quería volver. Me miró y dijo que sí, que quería arreglarlo, que me echaba de menos. Le dije que eso no era suficiente, que lo que había roto no se arreglaba con te echo de menos, y que no estaba segura de querer intentarlo. Me pidió que al menos habláramos. Acepté. Nos sentamos uno frente al otro, y durante más de una hora hablamos de todo lo que no habíamos hablado en años. Fue una conversación difícil, sincera, llena de reproches y verdades que dolían. Le dije que ya no lo reconocía, que sentía que había vivido con un desconocido. Me dijo que se había sentido solo, que no lo buscaba fuera de casa, que solo quería volver a sentirse importante para alguien. Esa noche lo llamé. No respondió. Le escribí, sé lo que has hecho. Tardó horas en contestar. Cuando lo hizo, solo escribió, ahora estamos en paz. Sentí una mezcla de rabia y desilusión. No porque me hubiera delatado, sino porque comprendí que ese era su modo de vengarse, no con gritos, no con insultos, sino tocando justo donde dolía, en mi reputación, en mi trabajo, en mi vida cotidiana. Lo conocía bien, y sabía que no iba a detenerse ahí. Y así fue. Días después, varios compañeros empezaron a hacer comentarios en voz baja, algunos me miraban con curiosidad, otros con cierto desprecio. Marcos se dio cuenta enseguida y me pidió que nos distanciáramos por un tiempo, al menos en público. No lo culpo, tenía su carrera y su imagen que cuidar. Pero aquello me dejó sola, más que nunca. Javier había conseguido su venganza, sin escándalos, sin violencia, pero con precisión. Lo hizo a su manera, limpia, calculada y devastadora. Y lo peor es que no supe si odiarlo o admirarlo por ello. Los días siguientes fueron una sucesión de incomodidades. El despacho ya no era un lugar neutro, ya no era solo trabajo ni rutina, era el escenario en el que todos sabían algo, o creían saberlo, y eso lo cambiaba todo. Bastaba con entrar por la puerta para notar cómo bajaban las voces o cómo algunos evitaban cruzarse conmigo en los pasillos. Nadie decía nada directo, pero se notaba en los saludos tibios, en los silencios prolongados en las reuniones, en los comentarios disfrazados de bromas entre compañeros que antes me invitaban a comer y ahora parecían no tener tiempo. Marcos intentaba actuar con normalidad, pero había una distancia entre nosotros que antes no existía. Me escribió un mensaje diciéndome que era mejor no vernos fuera del trabajo por un tiempo. Lo entendí, pero igual dolía. Él no tenía nada que perder y aún así prefirió alejarse. A diferencia de Javier, que me había expuesto sin pestañear. Después de eso, empecé a notar que algunos correos míos no recibían respuesta. Pequeñas tareas que antes me asignaban con regularidad empezaron a desaparecer. Mi nombre dejó de aparecer en ciertos informes. Pedí una reunión con mi jefa para hablar del tema, y me dijo que no tenía ninguna queja formal contra mí, pero que debía cuidar mi imagen profesional si quería conservar la estabilidad en el entorno. Usó un tono seco, técnico, como si no habláramos de una persona, sino de un protocolo. Le pregunté si se refería a los rumores. Me respondió que no podía controlar lo que decía la gente, pero que sí esperaba de mí cierta discreción. Le pregunté si Marcos había recibido la misma advertencia. Dijo que no podía comentar temas de otros empleados. Salí de su despacho con la sensación de haber perdido algo más que un trabajo tranquilo. Había perdido el respeto de los que me rodeaban, y lo peor es que no sabía cómo limpiarlo. Llamé a Javier esa misma tarde. No respondió. Le escribí de nuevo,
más directa esta vez. Le dije que lo que había hecho no tenía justificación, que una cosa era estar dolido y otra muy distinta era dañar a alguien a propósito. Le recordé que yo nunca le conté nada a nadie sobre Clara, que nunca lo expuse ni lo humillé. Su respuesta llegó horas después, con un mensaje breve que decía: «Tú empezaste». Le contesté que lo suyo fue una traición y lo mío una consecuencia. Me dejó en visto. Al día siguiente, me bloqueó. Esa noche lloré sin ruido, en el sofá, con la luz apagada. No porque me sintiera culpable, sino porque entendí que ya no había marcha atrás. Lo nuestro estaba muerto. No por el beso con Marcos ni por la denuncia anónima, sino porque nos habíamos convertido en dos personas que se dañaban por sistema. Javier ya no era mi esposo. Era alguien con quien tenía una historia y un rencor compartido. Todo lo demás había desaparecido. Los recuerdos buenos se borraban cada vez que él tomaba una decisión para hacerme daño. Pensé en llamarlo una última vez para pedirle que parara, que no siguiera en ese camino, pero no lo hice. Me pareció inútil. Pasaron unas semanas. La situación en el trabajo no mejoraba, pero se estabilizó. Marcos y yo manteníamos una relación estrictamente laboral. Hablábamos lo justo. Me saludaba con cordialidad, sin cercanía, y yo hacía lo mismo. A veces nos cruzábamos miradas incómodas, otras veces actuábamos como si no nos conociéramos. No había reproches, pero sí un acuerdo tácito de no remover lo que había pasado. No me dolía perderlo a él, me dolía haber sido tan ingenua de pensar que alguien iba a elegir estar a mi lado en medio del desastre. Empecé a buscar otros empleos. Nada me convencía del todo, pero sentía que necesitaba salir de ese lugar, empezar en blanco, aunque eso significara ganar menos o cambiar de ciudad. Llamé a una amiga que vivía en Alicante, le conté por encima que quería mudarme, le pregunté si conocía a alguien que estuviera contratando. Me dijo que sí, que justo una empresa necesitaba personal de administración. Le pasé mi currículum. A los 3 días me llamaron para una entrevista. En paralelo, recibí una notificación del juzgado. Javier había iniciado el proceso de divorcio. No me sorprendió, pero no esperaba que lo hiciera sin hablarlo conmigo. Abrí el sobre, leí los términos iniciales, y al llegar al punto económico casi me echó a reír. Pedía quedarse con el piso, con el coche, y además una compensación económica por los daños sufridos durante el matrimonio. Hablé con un abogado. Me dijo que era absurdo, que no tenía base legal. Me aconsejó responder de inmediato con una contraoferta firme. Lo hice. No tenía miedo. Tenía rabia. Le escribí a Javier por última vez. Le dije que ya no me importaba lo que pensara de mí, que me parecía ridículo que intentara pintarse como víctima después de todo lo que había hecho. Le dije que no tenía ningún problema en ir hasta el final, que si quería guerra, la iba a tener. No respondió. Pero a los pocos días, su abogado envió una nueva propuesta más razonable. Acepté. No porque quisiera cerrar el capítulo, sino porque ya no quería dedicarle un minuto más a esa historia. Mientras todo eso pasaba, me ofrecieron el puesto en Alicante. No era ideal, pero era un comienzo. Acepté. Alquilé un pequeño piso en San Juan. Vendí algunas cosas, empaqué el resto y me fui sin despedirme de nadie. Ni del trabajo, ni de Marcos, ni de Javier. Me subí al coche y conduje hasta allí sin mirar atrás. Al llegar, me senté en el sofá nuevo, rodeada de cajas, y respiré hondo. No sentí paz, ni alegría, ni alivio. Solo vacío. Pero también una especie de control. Esta vez la decisión era mía. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció suficiente. La primera semana en Alicante fue una mezcla de cansancio físico y desconexión emocional. Me levantaba temprano, caminaba hasta la oficina, hacía mi trabajo en silencio y volvía al piso sin hablar con nadie. No tenía muebles salvo un sofá y una mesa de segunda mano, ni cuadros, ni fotos, ni televisión. Solo una cama, una cocina básica y 4 paredes limpias. Eso era todo. Por primera vez en años, no tenía a nadie esperándome, nadie con quien compartir los detalles pequeños del día, ni siquiera a alguien que hiciera ruido en otra habitación. Y sin embargo,
No me sentía sola, al menos no de la forma en que antes me sentía acompañada. Me dolía más pensar en cómo había normalizado estar mal que en la ruptura misma. Lo que pasó con Javier, con Marcos, con el trabajo, con todo, me dejó en un punto donde ya no me reconocía, pero tampoco me buscaba. Solo quería funcionar. Comer, dormir, trabajar. Todo lo demás podía esperar. A los pocos días recibí un correo electrónico de Javier. No era largo. Me decía que ya se había firmado todo, que el piso quedaba a su nombre, que me transferiría la parte acordada a la cuenta en los próximos días. Al final del mensaje puso una línea que me desconcertó: te deseo que te vaya bien, de verdad. Lo leí varias veces. No respondí. Lo borré sin pensarlo mucho. No porque no creyera en su sinceridad, sino porque ya no me importaba si lo era o no. Había cosas que, incluso con perdón o con deseo de cerrar bien, no se reparan. Y él lo sabía. Un fin de semana me acerqué a la playa. No por placer, sino porque ya no sabía qué hacer dentro del piso. Me senté en un banco, observé a la gente, parejas paseando, niños con cubos, adolescentes con altavoces. Me fijé en una pareja de unos 50 años que discutía en voz baja mientras caminaban. Él llevaba las manos en los bolsillos, ella gesticulaba molesta. No parecía una pelea grave, pero sí una de esas discusiones que nacen del desgaste. Pensé en mí. En cómo habría sido mi vida si Javier y yo hubiésemos seguido juntos fingiendo que no pasaba nada, si yo nunca me hubiese ido, si me hubiera conformado. Pensé en cuántas parejas aguantan por costumbre, por comodidad, por miedo a empezar de nuevo. No los juzgué. Entendí que todos, en algún momento, negociamos con nuestras propias renuncias. Mi madre me llamó una noche. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, aunque notó en mi voz que no era del todo cierto. Me dijo que me echaba de menos, que le costaba entender todo lo que había pasado tan rápido. Me preguntó si pensaba volver algún día. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si todavía quería a Javier. Me quedé en silencio un momento antes de responder. Le dije que no era una cuestión de amor, que el problema no era si lo quería o no, sino si podía volver a confiar en él, y que la respuesta era no. Me dijo que lo entendía. Me habló de su propia historia con mi padre, de cosas que nunca me había contado. Fue una conversación larga, extraña y reconfortante. No porque resolviera algo, sino porque me hizo sentir menos rota. El trabajo en la nueva empresa era monótono pero estable. Nadie conocía mi historia, nadie tenía expectativas sobre mí. Podía ser quien quisiera ser, y eso tenía algo de valor, aunque todavía no sabía qué hacer con ello. Me preguntaron si quería apuntarme a un curso de formación interna. Dije que sí, sin pensarlo demasiado. Empecé a conocer a algunos compañeros, intercambiamos saludos, algunas bromas. Una tarde me invitaron a tomar algo después del trabajo. Fui. No me sentí fuera de lugar, pero tampoco especialmente conectada con nadie. Estaba ahí, escuchando, participando lo justo. Y por primera vez no me sentí culpable por no intentar agradar a todos. Un domingo me desperté temprano sin motivo. Me preparé un café, me senté frente a la ventana y empecé a escribir en un cuaderno que había traído en la mudanza. No suelo escribir, pero necesitaba sacar cosas de la cabeza. Escribí sobre la casa en Valencia, sobre la conversación con Javier, sobre el día que lo vi con Clara, sobre Marcos, sobre el momento en que decidí cruzar una línea y no volver atrás. No busqué explicaciones, ni justificaciones. Solo quería ponerlo todo en orden. Al terminar, me di cuenta de que no estaba enfadada. No con él, no conmigo. Estaba cansada, pero tranquila. Entendí que el error no había sido la traición en sí, sino todo lo que vino antes, todo lo que ignoramos, todo lo que dejamos pasar pensando que era parte del matrimonio. El error fue no hablar, no decir las cosas cuando aún tenían solución. Yo también fallé. No porque besara a otro, sino porque dejé de intentarlo mucho antes de que Javier me traicionara. Nos perdimos los dos. Y ninguno supo cómo volver. Pasó otro mes. Un día recibí un mensaje de Marcos. Me preguntaba si estaba bien.
Le contesté que sí, que me había mudado, que estaba empezando de cero. Me dijo que lo lamentaba, que le habría gustado que las cosas fueran diferentes. Le respondí que ya no tenía sentido mirar hacia atrás. No dijo nada más. No volví a saber de él. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas. Si debí luchar más por salvar lo que teníamos o si debí cortar todo antes. Pero luego pienso que hay decisiones que no se toman, se llegan a ellas. Y cuando estás ahí, en ese punto, no hay vuelta posible. Solo queda avanzar. Ahora vivo sola, sin planes, sin expectativas. No tengo pareja, no busco una, no descarto que algún día quiera volver a compartir mi vida con alguien, pero por ahora no es prioridad. Me estoy conociendo otra vez, aprendiendo a estar conmigo sin excusas ni distracciones. A veces me siento vacía, otras veces orgullosa. He aprendido que el dolor no siempre se grita, que a veces solo se sostiene. Que no hace falta una gran escena para que una relación termine. A veces basta con una sucesión de pequeños olvidos, de ausencias, de frases no dichas. Eso fue lo que nos pasó. No creo que vuelva a hablar con Javier. No porque lo odie, sino porque ya no tenemos nada pendiente. Cerramos lo que teníamos de la única forma que podíamos hacerlo. Con distancia, con errores, con actos que ya no se deshacen. A veces me acuerdo de él y no me duele. Otras veces sí. Pero you know me define. Esta historia, aunque triste, me dio algo que nunca me había permitido, el derecho a equivocarme y seguir adelante. Hoy he limpiado el piso, he hecho la compra y he llamado a mi madre. He terminado este escrito y he decidido guardarlo. No para releerlo, sino para dejarlo atrás. Es parte de mí, sí, pero no lo es todo. Lo que venga ahora no tiene que ser perfecto, ni brillante, ni emocionante. Solo tiene que ser mío. Y con eso, me basta.